Bueno, con esta pequeña introducción que acabamos de hacer, vamos a pasar a la actividad. Luego vimos el rol de la prensa en la divulgación de las ideas y la libertad de expresión, y finalmente vimos en el último trabajo práctico, estuvimos investigando y analizando ejemplos concretos del ejercicio de todos estos derechos. Por eso ahora lo que vamos a ver son los derechos humanos, separados de estos grupos, porque tienen un fin muy específico que se relacionan con aquellos que hacen a la esencia del ser humano. Y la actividad es muy simple, tienen que leer el texto adjunto y contestar las preguntitas. ¿Qué son los derechos humanos y cuál es el eje para comprenderlo? ¿Qué derechos abarcaría? Lo van a encontrar en la primera página que ahora les voy a mencionar, les voy a compartir como para que sepan de dónde tienen que sacarlo. ¿Y cuáles son las dos posturas que giran en torno a los derechos humanos? Defensores y detractores. ¿Qué es lo que defienden? Y cuáles, sobre todo, cuáles son los fundamentos para estar a favor o en contra de los derechos humanos. Bien. No sé si la abrí. Parece que no. Bueno, acá tenemos el texto que les comentaba. Y la pregunta justamente del título es: ¿qué son los derechos humanos? Acá van a encontrar la respuesta a la primera pregunta, y más adelante vamos a ver el origen, el antecedente de este tipo de derechos. ¿Por qué fue tan necesario su reconocimiento, no? Entonces, para saber qué son los derechos humanos, hay que tener en cuenta que el eje de los derechos humanos, como bien dice este párrafo de la segunda columna del primero, es la vida, ¿no? Entendida como tanto desde lo mínimo e indispensable para obtener un bienestar físico y psíquico. Entonces, está íntimamente ligado al concepto de vida, de integridad física, de subsistencia, y obviamente íntimamente ligado a lo que tiene que ver con el derecho de libertad de expresión, de religión, de educación, que están relacionados con la esfera psíquica del ser humano. Esta es la primera pregunta. Los derechos humanos son inherentes a las personas, como bien dice el último párrafito de la primera columna. Dice: los derechos humanos son universales, abarcan a toda la humanidad, no es que quedan exceptuados algún grupo por, por nada, ¿no? Por cualquier condición. Todos tenemos derechos humanos simplemente por ser humanos, sin distinción de origen, religión, sexo ni edad, porque ellos reivindican la dignidad de las personas frente a los estados. Y es por eso que los estados deben cumplir la función de garantes de los derechos humanos. Y la segunda preguntita que les decía con esto de quiénes eran los defensores y los detractores, dice, se la van a encontrar en la segunda página. En el mundo existen numerosas comunidades morales y políticas, cada una con su propia cosmovisión, sus valores y costumbres. Bueno, lean bien el parrafito. Entonces, frente a este planteo, hay algunos que sostienen, hay quienes sostienen que los derechos universales justamente le pertenecen a todas las personas sin distinción de raza o religión, cualquiera sea su origen, su edad o su etnia, por el solo hecho de ser humanos.
De ahí su nombre, ¿no? Derechos humanos. Frente a otros, que son los detractores, que lo que dicen es que esta concepción es demasiado occidental, porque hay determinadas sociedades que tienen otro tipo de creencias, otro tipo de costumbres que no son compartidas por la sociedad occidental y que en definitiva lo que busca la sociedad occidental es imponerse. Es discutible, pero la pregunta número 2 apunta a eso, a quiénes son los defensores y por qué, y quiénes son los detractores. Estos detractores lo que dicen es que toda esta teoría de los derechos humanos es simplemente una especie de estrategia para imponer una visión occidental de, del mundo. Imaginemos, por ejemplo, en países de origen árabe, ¿no? Por ejemplo, con otras eh, costumbres totalmente distintas a las nuestras. ¿Qué pasa con los derechos humanos de las mujeres, por ejemplo, en esos países? Obviamente, para nosotros, las personas que vivimos en el hemisferio occidental, todo el tiempo se violan y se vulneran los derechos de grupo de personas, mujeres, que se encuentran indefensas frente a los estados eh, autoritarios. Bueno, y la tercera pregunta tiene que ver con los antecedentes. Y la van a encontrar en la tercera página. Acá van a ver esto que les decía yo antes, que fueron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que le dieron la urgencia a los estados de Occidente de proclamar la existencia de estos derechos inherentes a las personas por el solo hecho de ser personas, justamente con el fin de evitar que aquellas atrocidades de la Segunda Guerra Mundial se volvieran a repetir alguna vez en el futuro. Entonces la Organización de las Naciones Unidas, quien toma la punta, y justamente logra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esta es la tercera pregunta. Acá van a encontrar la tercera preguntita, también es de simple lectura. Al lado tienen el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que les van a ayudar a entender a ustedes de qué se trata esto. De hecho, les voy a dejar también, para que vean, un ejemplo concreto, un fragmentito de una persona víctima del Holocausto, para que entiendan la dimensión y la importancia de los derechos humanos. Con ese parrafito no tienen que hacer nada, pero es para que puedan comprender el concepto. Y por último, en la última de las páginas, nos encontramos con los mecanismos de exigibilidad. Van a ver que dependiendo del tipo de derecho humano que se quiera defender o reclamar, existen distintos mecanismos de exigibilidad. Tenemos, obviamente, mecanismos nacionales e internacionales. Y primero hay que agotar la vía, los mecanismos nacionales para después poder dirigirnos a la órbita internacional. Bueno, y acá ustedes lo que tienen que hacer es diferenciar cada tipo de derecho, cómo se reclama, cómo se hace. El primer caso es el de discriminación. En este caso se puede recurrir al INADI. Y hacer un breve resumen de cómo sería la exigencia de este derecho. Esa es toda la actividad. Lo que les comentaba hace un ratito,
de que les voy a dejar un texto para que ustedes puedan entender. Eh, sería... Era un día de primavera en Nashville, el agua estaba contaminada. Léanlo y traten de identificar cuáles son aquellos derechos humanos que estaban siendo vulnerados. Y traten de visualizar también la gravedad, ¿no? de aquella situación, de esas circunstancias que no deberíamos permitir que se repitan nunca más. Así que bueno, obviamente les voy a dejar todo, y cualquier duda me consultan. Más. Ay, desbloqueaste el micrófono. Sí. Profe, ¿me escucha? Ahora sí. Ah, Y acá ahora estamos. el video. Y acá el video. Espéreme un cachito, profe. ¿Escucharon toda la explicación? ¿Cómo? ¿Escucharon la explicación de la actividad que tenían Sí. que hacer? Ah, bueno. A ver si podemos poner el video, la camarita. No puedo ponerla. A ver más. ¿Y cómo hiciste la? No sé. A ver si puedes. ¿Ves? Se me va cuando... ¿Querés poner más? ¿No? No. No, pero. Ahí, añadir ancla. No. No. Bueno, Bueno, no puedo poner el... no No importa, puedo no poner tenemos para... problema, por lo menos ya logramos comunicarnos porque estaba hablando sola. No, estamos escuchando. Estábamos escuchando. Se escuchaba. Estoy con Patricia. Ay, genial, bueno. Igual Estamos esto las creo dos. que les pasan el enlace. La actividad es muy concreta y no van a creo que no van a tener problema. Igualmente, si quisieran, vienen y lo charlamos y enriquecemos entre todos con la lectura y el trabajo en clase. Pero Bueno, sí, estos profe. conceptos, bueno, como les dije antes, los derechos humanos son aquellos relacionados con la condición humana. Por eso están relacionados con todo lo que tiene que ver con lo físico y lo psíquico indispensable para la vida del hombre. Por eso, a ver, el derecho a la integridad física, como ser, los delitos de lesa humanidad, son considerados violatorios de los derechos humanos, obviamente, los delitos de tortura contra la integridad física, contra la libertad de expresión, son todos delitos contra los derechos humanos que por esta condición, por su gravedad, no prescriben y tienen como un trato especial, ¿no? Y su reconocimiento justamente surge a partir de todas las atrocidades que se visualizan con la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan de lo que era el Holocausto, los campos de concentración, el exterminio de los judíos y demás? Este plan sistemático que tenía el nazismo de terminar con todos ellos, nada, dio lugar a un montón de barbaridades y atrocidades que dieron lugar a que los estados se proclamaran en contra de este tipo de delitos aberrantes y dictaran la Declaración de los Derechos Humanos. Oye, ¿no? ¿Qué salió ahí? Bueno. Tengo algo en una pantalla acá que no sé qué es. Sí, cuando querés sacarla no te dejo. Uy, ahora no sé qué me pasó con esta aplicación. Como una Bueno, notificación. chicas, ¿alguna pregunta? Y todavía no, profe, todavía las dudas no las tenemos, pero ya las vamos a tener y lo vamos a preguntar. Bueno, Claro. no hay ningún problema. Vengan cuando quieran. El trabajo práctico usted ya lo subió al... No. El trabajo práctico se los pasan después desde la escuela. Ah, bueno.
Así que tranqui, seguramente entre Bueno. mañana, pasado, lo van a estar viendo. Y bueno, igual no Está creo que bien. tengan problemas, no tienen que investigar nada, lo único que tienen que hacer es leer, interpretar, y bueno, y este segundo texto que les dejé era nada más que para que entiendan el concepto, este parrafito de lo que era el testimonio de una víctima del Holocausto, para que entiendan el concepto de lo que son los derechos humanos. Bueno, Perfecto. Así que no son para hacer la actividad que se resuelven con el primer PDF. Y que si tienen alguna duda, lo trabajamos en clase. Tienen, lo leemos en clase y lo está bien. trabajamos. Perfecto. Así que bueno, chicas, gracias por Bueno, conectar profe. Chao, profe. Gracias. Gracias. a ustedes.